hablar, hermanos, del tema el propósito de las tribulaciones. Nosotros le ponemos tema a las enseñanzas, hermanos, con el único propósito de que nuestro pensamiento gire en torno a eso. Que pudiéramos decir qué quiso decir el hermano o de qué nos habló. Y pues que nuestro pensamiento gire en torno a eso, no porque nos querramos adornar, hermanos, sino para ubicar el pensamiento de cada uno en torno a la enseñanza. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Abran sus Biblias, hermanos. Abran sus Biblias en el Salmo 138. Gloria a Dios. Verso 8. Gloria a Dios. Si gustan, yo no digo, hermanos, que se pongan de pie por reverencia a la palabra de Dios, porque no creo que no la reveremos si estamos sentados. Lo único que quiero aprovechar es que se pongan de pie para leer y juntos elevar una oración. Amén. El Salmo 138, verso 8, dice de la manera siguiente: el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. La leemos nuevamente, hermanos. Gloria a Dios. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Oramos, hermanos. Amado Señor Jesús, yo te doy muchas gracias en este momento, mi Señor. Ya te hemos rendido adoración y reconocimiento. Ya hemos reconocido, mi Cristo Jesús, que tú eres grande. Gracias por la vida que nos prestas. Gracias por la salud a los que hoy la tenemos. Se ha mencionado que hay hermanos que no están presentes, rindiéndote tributo, reconocimiento, adoración, por falta de salud, mi Cristo Jesús. Pero tú eres grande en misericordia. Tú puedes poner tu mano sobre tus hijos allá donde están. Tú puedes levantarle, mi Señor, y restituir su salud. Yo te agradezco, mi Señor, por cada uno de mis hermanos que han tenido el propósito de venir en esta hora a esta tu casa. Muchas gracias, Jesús, porque dice tu palabra que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Muchas gracias, Jesús, por cada uno. Yo te pido, mi Señor, que tú nos edifiques en esta noche. Que tu palabra, mi Señor, sea la fortaleza de nuestras vidas. Que tú nos des entendimiento para comprender tus propósitos. Que tú alumbres nuestro entendimiento, mi Cristo Jesús. Gracias, Señor. Tu pueblo se ha reunido en este momento, mi Señor, para recibir consejo de tu palabra. Yo también lo necesito, Señor, me es necesario para seguir caminando en este precioso camino. Muchas gracias, Jesús, porque tú eres bueno y tus misericordias son para siempre. Gracias, Jesús, gracias, Padre Santo. Bendito tu santo nombre, mi Señor, gracias. Alabo tu santo nombre, Jesús. Muchas gracias. Gloria a Dios. Tomen sus lugares, hermanos. Dios les pague. ¿Cómo podemos, hermanos, parafrasear este texto? ¿Cómo podemos
entenderlo mejor. Dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. En otras palabras, hermano, todo lo que Dios tiene programado para mi vida, esto va a suceder. En otras palabras, lo que Dios tiene ya determinado para mi vida cristiana, va a acontecer o va a suceder. Amén. Aquí el salmista dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Recuerden que el nombre del tema es el propósito de las tribulaciones. O sea, hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes y preparados porque vamos a pasar por diferentes tipos de tribulaciones, por diferentes circunstancias en nuestras vidas, hermano. El domingo así rapidito hacíamos mención de esto sobre los hermanos que se iban a bautizar, que estuvieran conscientes que iban a venir luchas y tribulaciones a sus vidas. Y a veces no es fácil. No es fácil porque somos humanos. Tenemos una naturaleza, hermanos, que somos humanos y no estamos acostumbrados. Si yo les hago una pregunta, hermanos, ¿a quién le gusta pasar por tribulación? ¿A quién? ¿A nadie, verdad? A mí no me gusta, la verdad. A mí no me gusta pasar por etapas que son difíciles. Pero, hermanos, aunque no me guste, tengo que estar conscientes que voy a pasar por ellas. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, pero Dios no es ajeno, hermanos, a las circunstancias por las cuales nosotros pasemos. Quizás muchas veces pensemos, cuando estamos pasando por angustias, tribulaciones, quizás creíamos que por ahí no íbamos a ser probados, que por ahí no iba a pasar yo. Quizás hay muchas formas de explicar, hermanos, angustias y tribulaciones. Quizás no pensé yo algún día que mi esposo o mi esposa me iba a causar tragos amargos. ¿O no es cierto? Quizás no creí que determinado hermano que es muy amigo mío me iba algún día a decepcionar, a pasar también por una decepción en su vida. Y muchas veces, hermano, esas circunstancias nos desaniman. Nos desaniman cuando no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando no estamos conscientes de estas cosas que han de pasar en nuestras vidas. Cuando yo me bauticé, la verdad, yo no pensaba pasar por tantas cosas. Pero yo le doy gracias a Dios, hermanos, a estas alturas que Dios me ha permitido pasar por todo lo que he pasado. Y siento, hermanos, la verdad que entre más camino con el Señor, más pruebas tengo. Mencionaba el domingo que tengo 45 años, a la edad de 19 me bauticé. Y en estos 45 años, las circunstancias a veces se tornan muy difíciles, hermanos. Yo y mi esposa en lo personal ya terminamos nuestro trabajo con nuestros hijos, ya están casados. Ellos ya tienen su vida. Pero de todas maneras, hermanos, nosotros seguimos teniendo luchas. Yo nunca
había sido operado, nunca mi cuerpo había sentido el cuchillo, el bisturí de los médicos. Y tengo como 2 años que he estado pasando por problemas de enfermedad. No que sea que una enfermedad, la primera vez, una piedra, hermanos, una piedra en la vesícula. Y es un dolor bien fuerte. Solamente el que lo ha sentido sabe lo que se siente traer una piedra. Y cuando va caminando como que le va rompiendo, como que es una navaja que va rompiendo. No hubo lucha, tuve que ser operado. Después se declaró cáncer en la próstata. Al final, lo último que hemos pasado fue el problema de mi esposa. Pero todo, hermano, la verdad, todo me ha servido. A todo le he sacado provecho, hermano. Todo ha sido para bendición en mi vida. Y cada vez, hermanos, la verdad, siento que las pruebas han sido más fuertes, más difíciles. Pero agradezco a Dios que Él me dio este entendimiento. Que son necesarias, hermanos, las tribulaciones en la vida del cristiano. Y yo esta noche me propongo a transmitirles, hermanos, ese propósito de Dios para sus vidas. Yo sé, hermanos, que si les diera el micrófono esta noche para que cada uno de ustedes dijera alguna de las adversidades, yo sé que muchos tienen cosas que platicar. Jóvenes, viejos, ancianos, tenemos cosas que decir que nos han sucedido en el camino del Señor. Pero qué glorioso, hermano, cuando esas cosas nos acercan a Dios. Qué maravilloso que las circunstancias difíciles nos acerquen más a Dios y no nos retiren ni terminemos decepcionados de Dios. Dios no es ajeno, hermano, a los sucesos o a los acontecimientos que vienen a nuestras vidas. Cuando nosotros, hermanos, estemos pasando por angustias, por tribulaciones, no nos decepcionemos. Estoy haciendo más o menos un recuento, hermanos, porque yo me he encontrado en el caminar en la vida del Señor a cristianos que tienen la idea que no van a pasar por tribulaciones, que la vida del cristiano es placentera, que no hay angustias y que no hay tribulaciones. Mire, váyase ahí a Filipenses. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 1, verso 29. Gloria a Dios. Es un privilegio, hermanos, ser cristiano. ¿O no? Es un privilegio que Dios nos lo concedió, que no lo andábamos buscando. Dios nos lo concedió, hermanos, que nosotros creamos en Él. Ya están ahí en Filipenses 1:29. Me gusta esperarlo para irnos juntos. Dice de la manera siguiente: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que, hermanos, sino que también padezcáis por Él. Entonces estamos conscientes que tenemos un privilegio. Pablo dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. En otras palabras, hermano, tratando de desglosar este texto, Dios nos ha concedido que creamos en esta forma de doctrina y en esta forma de salvación. ¿No creen que es un privilegio que el Señor nos haya manifestado, nos haya dado ese entendimiento? Cuando no conocíamos nada de los propósitos de Dios. Yo lo digo por mí.
yo no conocía ni media letra sobre el proyecto y el plan de salvación de Dios. Cuando yo llegué al camino de Dios, desconocía todo eso, hermano. Empecé a asistir a la iglesia y empecé a tener el conocimiento del propósito de Dios para mi vida. Empecé a ir entendiendo. Se me fue quitando aquella venda de incredulidad y de ignorancia. Pablo se lo dice a los corintios que el enemigo había puesto una venda de ignorancia en nuestro entendimiento para que no resplandeciera la luz del Evangelio. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué trajo el Evangelio a su vida? ¿Qué trajo el Evangelio a mi vida? El conocimiento de salvación. Porque por medio del Evangelio fuimos entendiendo que Dios tenía un propósito para cada uno de nosotros de salvación, ¿o no? Por medio del Evangelio llegó el conocimiento. Pero al entender, hermanos, el Evangelio es un privilegio. ¿No lo considera así? Es un privilegio ser el cristiano. Es un privilegio tener esperanzas, hermanos, de salvación. Aunque les aclaro, en este caminar de estos años, yo he conocido personas que no tienen esperanzas de salvación, que son cristianos, que tienen muchos años viviendo, llamándose cristianos, pero no sienten que vayan a ser salvos. Gloria a Dios. Un día yo me encontré una hermana y la miraba muy apática, pero era bautizada. Y le pregunté que si cómo se sentía ella. ¿Será porque yo me siento con muchas ganas y con un privilegio y siento que amo a mi Señor? Gloria a Dios. Y le pregunté por qué llevaba esa vida de apatía. Es cierto, a veces tenemos problemas y los problemas como que nos dan para abajo, ¿verdad? Pero yo tengo un Dios todopoderoso, un Dios grande que dijo que Él estaría conmigo y nos volvemos a levantar, hermanos. Y ella dijo, hermano, es que yo no sé ni por qué me bauticé. Yo no sé, yo nunca he sentido que voy a ser salva. Todo eso que dicen, yo nunca lo he sentido. Desconozco la verdad. A veces me pongo a analizar, a ver, y no sé ni por qué me bauticé. Porque se bautizó mi hermana, se bautizó mi tía. Bueno, pues yo también me voy a bautizar. Y es una tristeza, hermanos. Porque yo le preguntaba a Kevin en la tarde que si cómo sintió él su entrega al Señor. Y le digo, mira, es que yo cuando me bauticé, yo me sentía el hombre más feliz de la tierra. Yo sentía que si el Señor en ese momento me llevaba, no había ningún problema. ¿Por qué? Porque Dios había tomado la carga del pecado que yo traía de mi vida pasada y la había arrojado a la profundidad de la mar, porque así dice la palabra, y que nunca más se iba a acordar de mis pecados. Yo lo gocé, hermano, yo gocé mi entrega al Señor. Y le preguntaba a Kevin, ¿cómo te sentiste, Kevin? El domingo. Y me contestó exactamente lo mismo, que él se sentía livianito, que sentía que no tenía ya ninguna carga. Eso, hermanos, es un privilegio. Por eso aquí Pablo dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él. Hay privilegio, hermano. Lo saboreamos, lo desgustamos, hermanos, porque es un privilegio que el Señor nos haya concedido este privilegio de creer en Él. Aún, hermanos, en tanta abundancia de doctrinas. Yo creo que nunca en la vida había habido tanta abundancia de doctrinas. Pero todo esto es el cumplimiento de la palabra. Pero ese es otro tema, hermanos. Amén.
nos ha concedido este privilegio. Pero Pablo sigue diciendo aquí a los hermanos de Filipos: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermano, como la moneda tiene dos caras, también el cristianismo tiene dos caras. Produce satisfacción y gozo, pero también tiene la otra cara: las angustias y las tribulaciones. Pero hermanos, ¿no se ha puesto usted a analizar si es que le cayó el 20, como dicen luego, por qué necesitamos tribulación? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos ser atribulados? Por eso es que muchos hermanos me han dicho: hermano, es que el Señor no nos llamó para que nosotros pasemos por cosas amargas. Nosotros no tenemos que ser atribulados. Bueno, eso dice usted, le digo, pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Yo le respeto su posición, pero no se la acepto, porque la Escritura no dice eso. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué son necesarias? ¿Para qué nos sirven? Si usted lee, decíamos el domingo, Hechos 14:22, dice: porque es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué sucede, hermanos? Entremos al reino de los cielos. Fíjense bien qué está diciendo: porque es necesario. O sea, se convierte en una necesidad. ¿Qué entienden, hermanos, por necesidad? ¿Qué alcanzan a captar ustedes por necesidad? Necesidad, hermanos, es algo indispensable. Algo que necesito, en otras palabras. Entonces, es indispensable, la necesito en mi vida. ¿Pero para qué entonces, hermano? Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Mire, hermano, váyase ahí adelantito. Primera de Pedro. Gloria a Dios. Primera de Pedro 5:10. Gloria a Dios. Es maravillosa, hermanos, es gloriosa la palabra de Dios cuando se entiende. Gloria a Dios. Primera de Pedro 5:10. Gloria a Dios. ¿Estamos? Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, hermano, después de las angustias, las aflicciones, que no son muy agradables, que no nos gustan, pero después, dice Pedro, que hayamos pasado, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, o sea, que nos llamó ¿para qué, hermanos? Para salvación. En otras palabras, ¿para qué lo llamó el Señor a usted? ¿Para qué me llamó a mí? Para salvación y vida eterna. Porque la Biblia es clara, hermanos. Nos habla de dos lugares, ¿o no? El infierno y la vida eterna con el Señor. No hay más, hermanos. No hay purgatorio, no hay términos medios. Entonces aquí Pablo dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando hayas pasado por esas circunstancias, hermano, tú vas a estar firme en las cosas de Dios. Tú vas a estar soportando cualquier circunstancia.
Yo le digo al Señor, cada vez las luchas a mi vida han sido más difíciles, pero aquí estoy, Señor. Si me vas a dar más, dámelas, porque me han fortalecido, hermano. En ninguna hemos salido derrotados. En ninguna hemos fracasado, hermanos, sino que le hemos sacado el provecho que debíamos de haberle sacado. Y cómo no, hermanos, cuando entendemos cómo no le vamos a decir al Señor, quiero más, que de hecho en su momento no le va a seguir dando. ¿Por qué? Porque tiene un propósito en nuestras vidas, afirmarnos, hermano. Decíamos el domingo, el que pasa por tribulaciones va creando carácter, firmeza de cristiano. El que no pasa por tribulaciones, ¿cuál es? ¿Qué pasó un hermano y no lo saludó? Ya se ha enojado. Es que el hermano Kevin, el hermano X no me saludó. Son una bola de hipócritas. Y ya no nomás el hermano Kevin, todos son una bola de hipócritas. ¿O no? Así piensan, hermanos, cuando no hay madurez. ¿Por qué? Porque no han sabido aprovechar las tribulaciones de su vida. Amén. Miren, hermanos, regrésese a Romanos capítulo 5, verso 3. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5, 13 y 4. Gloria a Dios. ¿Estamos? Dice, y no solo esto. Bueno, voy a leer desde el 1 para ir hilando, hermanos. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí viene el 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué, hermanos? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Verso 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. No sé si captan, hermanos, pero aquí hay el fruto, el porqué de las tribulaciones. Hay un fruto que está hablando Pablo a los romanos. En el verso 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Hay fruto, hermanos, en la tribulación. Hay un fruto que es necesario a todos nosotros, todos los días, hermanos. Es necesario este fruto que producen las tribulaciones. ¿Cómo se llama, hermanos? Paciencia. Así van conmigo entonces. Ese fruto de las tribulaciones produce paciencia. No hace mucho escuchaba al hermano Gándara un domingo hablar de la paciencia. Creo que hará unos 3 domingos que él predicó sobre la paciencia. Pero aquí, hermanos, ¿de dónde viene la paciencia? ¿De dónde nace? Hemos enseñado nosotros allá. ¿De dónde viene la fe? ¿Dónde se obtiene la fe? ¿Dónde obtuvimos cada uno de nosotros la fe? La fe, dice Pablo a los romanos, viene por el oír. ¿Y el oír qué? Palabra de Dios. Así también, hermano, así como la palabra produce la fe, aquí también la paciencia, la tribulación produce paciencia. Entonces, hermanos, aquí está la clave. Son necesarias, hermanos, las tribulaciones, porque a través de las tribulaciones vamos a aprender a tener paciencia en nuestras vidas. Porque uno de los defectos del ser humano es la impaciencia. No saber tener paciencia con nuestro cónyuge,
con nuestros hijos, con nuestros padres. La impaciencia, hermanos, es algo muy natural de la carne. Pero como Dios sabía que el cristiano tiene que ser una persona de paciencia, la única manera, hermanos, de obtenerla es a través de las tribulaciones. Entonces, sí entendemos por qué el doctor Lucas allá en Hechos escribió que es necesaria, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y el libro de los Hechos lo escribió Lucas. Y ahí escribió Lucas que era necesaria, que se necesita. Pero aquí ya estamos viendo por qué la necesitamos, porque las tribulaciones tienen un fruto para la vida del cristiano. Y no la va a tener de ninguna otra forma, porque aquí claramente dice dónde se produce, de dónde se obtiene la paciencia. Entonces, por eso es necesario en la vida del cristiano las tribulaciones. Si nosotros, hermanos, no aceptamos las tribulaciones, nunca vamos a ser cristianos de paciencia. Nunca, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña dónde se produce. ¿De dónde comemos los aguacates? Del árbol del aguacate, ¿verdad? Los mangos y así sucesivamente, hermano. Entonces, el fruto de la paciencia solamente lo vamos a encontrar en las tribulaciones. Pero, hermanos, si no sabemos afrontar las tribulaciones, lo único que sucede es que empezamos a renegar, nos empezamos a apartar de la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, las tribulaciones. Entonces, hermanos, si nosotros no sabemos aceptar y saber por qué las tribulaciones tienen que venir o qué beneficio dan a mi vida espiritual, siempre vamos a ser personas inmaduras, que con cualquier cosita que no vale ni la pena, ya nos fuimos enojados, ya salimos enojados de la iglesia, porque, como daba el ejemplo, fulanito no me saludó, el pastor se dedicó a saludar a este, y cuando llegó donde estaba yo y me brincó, no me quiso saludar, cuando no es así, hermanos. Pero por la falta de inmadurez suceden esas cosas. Y son necesarias, hermanos, que nosotros como predicadores se las transmitamos. ¿Por qué? Porque son herramientas que nosotros como cristianos las necesitamos. Y si a veces, hermanos, no son tan difíciles y tan gravosas las cargas, no podemos con pequeñas cositas que pasan, ¿cómo vamos a poder cuando venga una carga difícil? Recuerden, hermanos, que dice la Biblia que Dios no pone carga sobre nosotros que no podamos llevar. Lo que sucede muchas veces, hermanos, es que nosotros perdemos el tiempo y no lo aprovechamos en el camino del Señor. Yo le doy gracias a Dios porque cada vez que yo vengo aquí, la verdad, yo miro personas, cristianos, con propósito de agradar a Dios. Es cierto, no son todos, porque dentro de la iglesia hay de todo. ¿O no? Hay de todo, hermanos. Si yo me pongo a investigar aquí en el grupito, me voy a dar cuenta de muchas cosas, pero no voy a investigar, ni me interesa. A mí lo que me interesa es que como cristianos seamos firmes, hermano, porque a usted y a mí el Señor nos llamó para vida eterna, y yo como los conozco aquí en la tierra, los quiero ver también allá. ¿O no? Qué gusto, hermano, me da cuando vengo aquí y los miro. Cuánto gusto más me dará en el reino de los cielos, donde ya se acabaron luchas, donde ya se acabaron pruebas, donde ya se acabaron fatigas, donde ya se acabaron problemas.
vamos a estar a expensas de fallarle al Señor. Y como les digo, para mí es un privilegio venir y verles que todavía están en este camino. El año pasado vine y miro hermanos que conocí el año pasado. Hoy vengo y miro nuevos hermanos que no miré el año pasado y que los estoy viendo, y para mí es un privilegio ver nuevos compañeros que llevamos el mismo destino. Amén. Pero hermanos, tenemos que estar conscientes que todo eso son parte de la vida del cristiano. Las tribulaciones, las angustias, todos tenemos que pasar por ellas. Tenemos que aprender, hermanos, que esto nos da forma, nos da carácter a nuestra vida cristiana. Cuando usted día tras día va conociendo el propósito de Dios, cómo Dios está formándolo usted con un carácter de cristiano. Los hermanos que bautizamos el domingo apenas van empezando. Ellos conocen doctrina, por eso se bautizaron, pero es necesario que conozcan estas cosas. ¿Para qué? Para que aprovechen bien el tiempo y sepan que todas las adversidades que vienen a su vida hay un propósito. No renieguen, no se alejen de Dios. Hay un propósito de Dios, de crecimiento, de firmeza de carácter, hermanos. Y cuando nosotros, hermanos, aprendemos todo eso, nos sentimos bendecidos por parte de Dios. Yo sé, hermanos, que ustedes, conforme vayan caminando en las cosas de Dios, como han caminado, y lo que nos falta por caminar, ustedes van a ir aprendiendo muchas cosas. Y les digo, muchas veces no nos imaginamos ni siquiera de quién van a venir las luchas. Así que prepárese, hermano. Puede ser su papá, puede ser su mamá, puede ser cualesquiera. Dice la Biblia que los principales enemigos del hombre, ¿quiénes serán? Los de su propia casa. ¿O no? Así que prepárese, hermano, para afrontar estas situaciones con madurez. Y usted mismo, hermano, se va a ir dando cuenta y se va a ir asombrando cómo el propósito de Dios se está cumpliendo en su vida. Cuando pruebas muy difíciles, hermanos, vengan a su vida, usted, yo se lo aseguro, usted va a salir victorioso. Usted va a salir fortalecido y diciéndole al Señor: gracias, Señor, porque no sucumbí, porque no caí ante estas circunstancias que yo nunca creí, nunca pensé que este hermano, o que esta persona, o que aquel me iba a hacer esto. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. El salmista en el Salmo 41, ¿cómo dijo? Pacientemente esperé en el Señor hasta que oyó mi clamor. ¿Qué es clamor, hermanos? Angustia, grito, desesperación. Pacientemente esperé en el Señor hasta que oyó mi clamor. Está indicando el salmista que Dios es sordo. No, que tuvo Dios el momento para responder a mi necesidad, es lo que está diciendo. No es que Dios no escuche, sino que era el momento, determinado número, determinados días o horas de aflicción. Y cuando ya dice el Señor, ya es tiempo, ya le voy a quitar, ya le voy a dar el triunfo. Cuando yo, hermanos, pasé 77 días muy amargo, la verdad, porque nunca en la enfermedad de mi esposa, nunca el doctor me dio una noticia alentadora. Pero yo sabía, hermanos, que yo le estaba sirviendo a un Dios que estaba conmigo y estaba velando mi vida. Lo único que yo tenía que esperar es el momento en que Dios iba a levantar a mi esposa.
Y fueron a veces, yo lo explicaba el domingo, luchas muy amargas, donde él decía, su esposa ya no tiene lucha, quizás en 15 minutos se va a morir, quizás en media hora, pero una cosa le aseguro, este día no lo va a pasar. Pues yo me ponía muy alegre, ¿verdad? No, la verdad, eran noticias muy lamentables, pero estaba confiando que yo tenía un Dios todopoderoso. Y Él tuvo el momento, como en cada circunstancia de nuestras vidas, tiene el momento y nos la quita, hermanos. Por eso el salmista dice, pacientemente, o sea, con paciencia esperé en el Señor, hasta que oyó mi clamor y me hizo sacar de esa angustia donde yo estaba. Tenga la seguridad, hermano, que Dios nunca lo dejará solo con su problema. El Señor ahí está en su tribulación, en su angustia. Lo único que Dios quiere, hermano, que usted saque el provecho. Eso es lo que quiere Dios, que usted saque el provecho de esa angustia. Y cuando usted ya haya vencido, yo le aseguro que usted glorificará a Dios con toda su alma. Le agradecerá a Dios esa oportunidad que tuvo de pasar por ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Qué hizo Job, hermano? ¿Qué hizo Job cuando lo perdió todo? Perdió su hacienda, perdió sus ganados, perdió sus criados y perdió a sus 10 hijos. ¿Renegó contra Dios? Nunca renegó contra Dios. Aunque su esposa le dijo, oye, ¿a poco todavía vas a mantener tu integridad para con Dios? ¿Todavía vas a seguir creyendo en Él? ¿Todavía le vas a seguir sirviendo? Maldice a ese Dios en el que tú crees y muérete. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que tenía una sarna desde los pies hasta la mollera. Las uñas, hermano, no le daban abasto para rascarse. Tomaba una teja para rascarse con ella todo el cuerpo, porque era mucha su comezón. En esa circunstancia que te tiene Dios, ¿a poco todavía le vas a seguir sirviendo? Maldícelo y muérete. Pídele a Dios que ya te lleve. Pero dice la Biblia que Job sabía que Dios tenía un propósito con todo eso. Dice que Job no añadió despropósito a Dios alguno. ¿Qué quiere decir? Yo sé que Dios tiene un propósito para mi vida. Hermanos, y estarlo platicando y estarlo predicando, pues es fácil, pero vivirlo es de lo más tremendo que puede haber. Entonces, hermano, la Biblia nos da ejemplos. Y Job era una persona como usted y como yo, de carne y hueso. Tenía los mismos sentimientos, pero al final de cuentas vemos el triunfo de Job. Vemos la coronación de Job en todas sus angustias. Dios le restituyó todo lo que había perdido y aún le volvió a dar otros 10 hijos. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Denle su Biblia, hermanos, ahí en Hebreos capítulo 12, verso 1. Gloria a Dios. Alabamos a Jesús, hermanos. Gloria a Dios. Hebreos 12, verso 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, como hermanos, con paciencia la carrera que tenemos por delante. En otras palabras, hermanos, no renunciemos, sino más bien caminemos día a día en esta esperanza de salvación con paciencia. ¿Por qué? Porque se requiere paciencia, hermanos. Porque las luchas tienen que venir a nuestra vida, pero a esas aflicciones, a esas
esas tribulaciones, a esas angustias, nosotros tenemos que sacarle el producto que produce. Amén. Hebreos, ahí atrásito, hermanos. Hebreos 10:36. Gloria a Dios. Una hoja para atrás, de ahí nos encontramos con Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué promesa estamos esperando, hermanos? ¿Qué promesa? ¿Por qué nos mantenemos fieles, firmes en la causa del Señor? La vida eterna. El otro día, en el último estudio que estuvimos ahí con los hermanos, donde estamos trabajando, le dije, hablamos de la salvación, y le digo, hermanos, ¿qué es salvación o de qué somos salvos? Dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿De dónde nos salvó o de qué nos salvó el Señor? De ir al infierno. De allí nos salvó, porque yo ese camino derechito lo llevaba y muy recio. Pero el Señor puso un alto en mi vida y me dijo, no es por ahí, es por aquí. Lo mismo que sucedió en sus vidas. Hubo un entendimiento de la palabra de Dios, hermanos, y hubo una esperanza. Pero todo esto, no sé si usted lo sabía, pero todo esto tiene que pasar por dificultades. Yo no le voy a decir por qué dificultades, porque no todos pasamos por las mismas circunstancias. No todos tenemos las mismas luchas, pero no dejan de ser luchas, no dejan de ser pruebas. Y muchas veces, hermanos, tenemos que tener esa capacidad para aceptarlas. Y si usted no lo entendía, no lo sabía, hay fruto para usted. Si usted aprende, hermano, a pasar por esas angustias y esas tribulaciones, yo le aseguro, día tras día va a ser un cristiano más firme, más fuerte, que soportará todo tipo de aflicción, y aunque le siga subiendo más capacidad tendrá para soportarlas, hermano. Amén. Pues mi deseo, hermanos, es que Dios les bendiga. Dios nos conceda seguir adelante, hermanos, porque yo quiero estar juntamente con ustedes en el reino de los cielos. Dios me ha concedido este privilegio, hermano, de conocerle. Para mí es un privilegio conocer nuevos cristianos, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos en el mismo camino, vamos con la misma esperanza. Y si en algo nos podemos dar la mano el uno al otro, es de bendición. Amén. Así que, hermanos, no nos decepcionemos, procuremos acercarnos más al Señor. Y si vienen luchas, yo no sé de qué luchas vaya a pasar a usted. Yo no sé lo que siga adelante para mi vida. Yo no sé qué va a suceder mañana o pasado, la semana que entra, el mes que entra o el año que viene, que nos falta mucho ya. Pero yo sé, hermanos, que hace 40 y tantos años el Señor me sacó del mundo de perdición para vida eterna. Y yo sé que no me va a dejar a medio camino. El Señor me llamó, hermanos, para vida eterna. Y si de algo estoy seguro, vamos a llegar. Dice la Biblia, el que crea estar firme, mire que no caiga. Así que con esa convicción yo camino todos los días. Todos los días, Señor, aquí estoy. Y yo quiero llegar. Y la lucha la estoy haciendo, hermano. Y estoy consciente que mañana o pasado van a venir luchas a mi vida,
quizás más fuertes, pero el mismo que me ha dado la victoria en todas, me la va a seguir dando. Amén, hermanos. Pues mi deseo es que Dios bendiga. Es un privilegio estar con ustedes y pues le doy gracias a Dios por haberles conocido y pues aquí estaremos bendiciendo el nombre del Señor, ya que pues nomás los veo en línea, pero Dios me ha permitido estar aquí y pues Dios les bendiga, hermanos. Oren por el hermano Moisés Camacho, su esposa, sus hijos, para que el Señor nos ayude, hermano, nos ayude a llegar allá. Dios les bendiga. Señor,